Hola iglesia, bienvenidos a nuestra experiencia online. Es un placer para mí estar hoy contigo. Mi nombre es Luis Ábrego y soy parte del equipo pastoral aquí en Punto de Gracia. Y ¿sabes? Hay un tema, si me conoces, sabes que hay un tema que me fascina, que es el tema de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Y me encanta que en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos encontrar muchas historias, muchas lecciones de vida que nos pueden ayudar a mejorar nuestra persona, a mejorar como seres humanos. Y justamente hoy es lo que me encantaría hablar contigo, maneras prácticas de cómo poder ser mejores seres humanos. Y hay una historia en la que nos vamos a basar el día de hoy. La verdad está un poquito ridícula. Es una historia que pareciera que está salida de un libro de ciencia ficción, de una película de ciencia ficción, pero que a la vez es tan real y humana, y hay tanto que aprender de esta historia. Así que hoy vamos a aprender acerca de la vida de Absalón, el príncipe encantador. Y ese es el título de mi plática de hoy, el príncipe encantador. Ya sé que está raro el título, pero fue a propósito, está chido, me gustó. Y vamos a empezar aquí. Segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 25, si tienes tu Biblia contigo, vamos a empezar acá. Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. De pies a cabeza era perfecto, así me dice mi esposa, no sé por qué. De pies a cabeza era perfecto. Y Absalón era hijo del rey David, y muchas veces has escuchado quizá pláticas acerca del rey David, pero hoy vamos a escuchar acerca de su hijo Absalón. Entonces este hombre era, por fuera era hermoso, era perfecto, pero por dentro la verdad es que no era como que un pan de Dios. Y ¿cuántos saben que es mucho más importante lo que está en nuestro interior que lo que está en nuestro exterior? De hecho, cuando Dios le dice a Samuel que unja a David como rey de Israel, Dios le dice: ve con esta familia y vas a encontrar a este joven, ¿no? Y Samuel se topa con David, pero Samuel mismo le pregunta a Dios: oye, ¿y no quieres que mejor unja al hermano mayor de David? Porque pues está más fuerte, está más preparado, tiene más edad. Y Dios le contesta de una manera que me fascina. Y le dice: sabes, yo no veo las cosas como tú las ves. Y los hombres ven el exterior, pero yo veo, ¿qué? Yo veo el corazón. Entonces aprendemos que es mucho más importante el interior que el exterior. Y mi propósito con esta plática es que podamos aprender de la vida y también de los errores de Absalón, para que tú y yo no volvamos a cometer esos errores. Porque como vamos a aprender en esta historia, en esta plática, estos errores que él cometió le costaron muy, muy caro. Entonces vamos a aprender. Absalón era hijo del rey, era guapo y aparte tenía una hermosa cabellera, digna de un comercial de Pantene. Si no me crees, Segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 26, dice: se cortaba el cabello una vez al año, igual que yo. Se cortaba el cabello una vez al año y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de su cabello era de más de 2 kilos. Yo no sé tú, pero yo no confiaría en alguien que pesa su propio cabello. O sea, que va a la peluquería, le cortan el pelo y al final le dice: oye, ¿me lo puedes poner en una bolsa? Es que tengo que ir a pesarlo, ¿no? Yo no confiaría en esa persona. Es el mismo tipo de personas que le pone cápsula a sus pizzas. No confíes en esas personas. Entonces Absalón, hijo de rey, guapo, pelo hermoso, príncipe encantador. Pero la vida y la historia de Absalón no terminó y fueron felices para siempre. De hecho, su vida terminó en completa humillación, en traición y en tragedia. Como aprenderemos en esta historia, el carisma no es suficiente para tener éxito en la vida. Claro, carisma te puede abrir puertas,
Pero ¿qué vas a hacer cuando tu encanto ya no esté? ¿Qué vas a hacer cuando alguien más joven, más fuerte, más talentoso llegue y te robe el escenario? ¿Qué vas a hacer en ese momento cuando te des cuenta que estuviste enfocado en ser alguien que realmente no eras? ¿Sabes? Absalón creyó que su encanto era suficiente para convertirlo en rey de Israel. Y de hecho él era el heredero al trono en ese momento. Pero no fue así, él no se convirtió en rey. Y hoy vamos a aprender, y es lo que me gustaría platicar contigo, 5 mentiras que Absalón creyó, 5 malas decisiones que Absalón tomó y que lo llevaron a una vida que terminó en completa miseria y en autodestrucción. Entonces la primera mentira que Absalón creyó es que el exterior es lo que realmente importa. Que el exterior es lo que realmente importa. ¿Sabes? Absalón fue orgulloso, fue vanidoso, fue egocéntrico. Él solamente pensaba en sí mismo y en sus propios beneficios. Quizá por fuera parecía una persona humilde y noble, pero realmente solo era una apariencia para poder cumplir su propia agenda y convertirse en rey. Entonces él encontraba su identidad en su propia belleza, en su propia confianza, en sentirse aprobado por las otras personas. Él quería que la gente dijera: sí, David fue bueno, pero Absalón es mucho mejor. Esa fue la primera mentira. Y la segunda mentira que él creyó es que ser libre es hacer lo que yo quiera. Libertad es hacer lo que yo quiera. ¿Sabes? Absalón no tenía límites. Literalmente es ridículo. En una ocasión tenía un amigo al que le estaba tratando de contactar y este amigo lo estaba ignorando, lo estaba dejando en sin. Entonces Absalón, solamente para llamar la atención de su amigo, literal incendia un campo de su amigo. O sea, quema así literalmente todo un terreno solo para que esta persona fuera a su casa y poder hablar con él. Ridículo. No tenía límites. Absalón no tenía control. Si él quería hacer algo, si él sentía el impulso de hacer algo, simplemente lo hacía sin importar el precio que tuviera que pagar. Y no solamente quemó un campo, de hecho años antes, cuando tuvo un problema, un conflicto con su medio hermano, y se enoja y explota en ira y lo termina asesinando. Termina con su vida. ¿Por qué? Porque Absalón era impulsivo. ¿Sabes? Si no aprendes a controlar las pequeñas áreas en tu vida, nunca vas a poder controlar las grandes. La tercera mentira que Absalón creyó es que los verdaderos amigos siempre te dicen lo que quieres escuchar. Y de hecho vemos esta actitud varias veces, pero una de las veces más claras en la que vemos este comportamiento es cuando rechaza completamente el consejo de Ahitofel. Ahora dirás, ¿quién es Ahitofel? Así la vamos a poner a nuestro hijo, por cierto. Es broma. Ahitofel, ¿quién era? Dice la Biblia, 2 Samuel 16:23, dice: Absalón siguió el consejo de Ahitofel, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Entonces aprendemos que Ahitofel era o fue uno de los consejeros de David. Y de hecho, no solamente fue cualquier consejero, fue el mejor consejero en toda esa época, en todo ese tiempo. Y en este momento tan crucial de la vida de Absalón, pide consejo a Ahitofel y le dio el mejor consejo. Literalmente le regaló la llave de qué es lo que tenía que hacer para poder vencer a su padre y poder convertirse en rey. Pero entonces Absalón escucha este consejo de Ahitofel y dice: no, sabes que necesito también el consejo de Husai el arquita, ¿no? Husai era cool, pero lo que Absalón no sabía es que Husai estaba trabajando en encubierto para su papá. Es todo un drama, me encanta la Biblia, así parece un episodio de Gossip Girl, no sé. Entonces, literal, está el drama donde le pide consejo, pero lo que no sabe es que está trabajando en encubierto para su papá. Ahora,
Hay más drama dentro de esta historia, me encanta. Agitofel, ¿quién era? Él era el abuelo, porque ahí estaba la cosa, era uno de los mejores consejeros de David, ¿no? Era el mejor consejero de David, pero de repente lo traiciona y ahora está al servicio de Absalón. Entonces la pregunta es, ¿por qué traicionó a David? ¿Cómo terminó en el equipo de Absalón? Bueno, esa es la cosa, es que Agitofel era el abuelo de Betsabé. No sé si te acuerdas de Betsabé, pero es la mujer de quien David se enamoró, pero ella estaba casada. Entonces la embaraza y termina enviando a su esposo a la guerra para que muriera y él quedarse con Betsabé. Entonces Agitofel no había olvidado eso, no había olvidado lo que David había hecho y estaba simplemente esperando al momento de poder traicionarlo, y su momento había llegado, y esa es la razón por la que ahora está apoyando a Absalón. Mientras que Husai el arquita era leal a David, era fiel. De hecho, él estaba con David y él quería seguirlo, y David lo envía con Absalón y le dice, ¿sabes qué? Me enteré que Agitofel está dándole consejos y es muy bueno, así que necesito que tú vayas con ellos y que tú literalmente contradigas todo lo que Agitofel diga. Ese es tu trabajo, contradecir todo lo que Agitofel diga. Entonces regresamos a la historia donde Absalón pide consejo y le da este consejo tan práctico, tan excelente, tan dinámico, que le dice, sabes que el mejor momento de atacar es ahorita que tu papá no tiene a su ejército y está fuera de la ciudad. Entonces vamos y sigilosamente vamos a terminar con su vida y que todo eso termine y ya tú serás rey. Entonces Absalón trae a este otro consejero y le dice lo que le está diciendo Agitofel, y este hombre dice, órale, pues es un buen plan, y ahora qué, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Alimenta su ego, alimenta su ego y le dice, ¿sabes qué? Esta es la cosa, es que tu papá es un hombre experimentado de guerra, de seguro él ya está ahorita escondido, y si nosotros vamos con poquitas personas nos va a atacar y nos va a derrotar, y si empieza a matar a nuestros soldados todos van a empezar a decir que no vamos a poder conquistarlo. Entonces no es un buen plan. Y dice, no, mira, lo que tú necesitas es el ejército más grande que Israel haya visto. El ejército más grande. Necesitas caballos, necesitas soldados de toda la nación que vengan. Necesitas tú ir cabalgando justo adelante con tu pelo hermoso flotando en el aire, y tú necesitas ir con tu espada levantada, no por Narnia, y tienes que ir adelante. Y entonces tu papá va a saber y todo Israel va a saber que tú serás el próximo rey. Y de hecho no se queda ahí, le dice, y si tu papá se fuera a esconder a una ciudad, vamos a amarrar esa ciudad con sogas y vamos a traer a esa ciudad hacia nosotros. Así de, ¿qué está diciendo? Estaba súper volado este vato. Pero Absalón, ¿qué es lo que contesta? Dice, bueno, Agitofel, tu plan era bueno, pero este plan me gusta más. ¿Por qué? Porque me voy a ver mejor. Entonces vemos que Absalón realmente solo quería escuchar, y solo tenía gente cerca que le decía lo que quería escuchar. Aunque había un mejor plan, él quería el plan en donde él salía viéndose mejor. ¿Cuál fue la cuarta mentira? Mentira número 4 es que el fin justifica los medios. Muchos de nosotros podríamos llegar a tener esta mentalidad de, necesito conseguir mis metas, necesito conseguir mis planes, lograr estos planes, y no importa a quién lastime, no importa a quién aplaste. Así es el mundo, así es como funciona, y el que es más fuerte llega primero y es lo único que importa. Y Absalón tenía esta mentalidad de usar a las personas solamente para lograr un objetivo. De hecho, él era un genio del marketing para su propia marca. Lo vemos en 2 Samuel 15, versículo 1, dice, Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón les preguntaba, ¿de qué parte de Israel eres? Y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía.
Entonces Absalón le decía: usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, él no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de este modo se ganaba el corazón de todo el pueblo de Israel. De este modo se ganaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Lo que Absalón quería es que las personas pensaran que David era esta figura inalcanzable, esta figura elite, y que la gente empezara a verlo a él como: hey, yo soy parte de todos, yo soy parte del pueblo, puedes acercarte conmigo, puedes platicar conmigo. Y se comenzó a robar el corazón de todo una nación que de hecho estaba intentando seguir a la persona que Dios había designado para que fuera rey, que fue David. Pero en su astucia, Absalón empezó a dirigir a las personas hacia sí mismo. Porque si lo piensas, es mucho más fácil hablar. Es mucho más fácil opinar acerca de todo y decir: hey, si yo estuviera a cargo, todas las cosas serían diferentes. Todo sería mejor si yo estuviera a cargo. Pero Absalón realmente no tenía nada, ni siquiera tenía un puesto dentro del gobierno. Es algo que hacía y nadie lo seguía. Tuvo que contratar a 50 hombres para que estuvieran con él y que pareciera que era alguien influyente. Lo único que él hacía era decirle a la gente lo que querían escuchar, mientras que David estaba haciendo su mejor esfuerzo para poder gobernar todo un país. Y no sé tú, pero la verdad es que yo prefiero 1000 veces hacer algo que solamente quejarme y solamente decir que las cosas serían mejor si yo estuviera a cargo. Yo prefiero contribuir y ser parte que estar hablando mal de las personas que Dios ha puesto en mi vida para que sean una autoridad para mí. Así que a Absalón no le importaban las personas. Era su estrategia literal. Solo las veía como peones dentro de su mesa de ajedrez. Estaba utilizando a estas personas. Para él el fin justificaba los medios. Quinta mentira: ser conocido me dará felicidad. Absalón era adicto a ser conocido, era adicto a ser famoso. De hecho, ya era famoso porque era hijo del rey, pero para él no era suficiente. Él quería más. ¿Por qué? Porque nunca va a ser suficiente. Porque siempre no hay una cantidad específica de seguidores en Instagram que te puedan satisfacer. No hay suficiente dinero que te pueda satisfacer. No hay suficiente sexo que te pueda satisfacer. Si nuestra satisfacción no puede venir de fama, de dinero, de influencia, de nada de eso, porque nuestra alma fue diseñada para ser saciada solamente por Dios. Es la manera en la que fuimos creados. Segunda de Samuel 18:18 dice: cuando Absalón era joven, mandó hacer en su honor un monumento de piedra y le puso su nombre. Es ridículo, ¿no? Se levantaba, se veía el espejo y decía: Absalón, hoy vas a ver a Absalón. Entonces tenía este monumento en su nombre. Y como no tenía hijos, dice la Biblia, como no tenía hijos, pensó que así la gente lo recordaría para siempre. Ese monumento está en el Valle del Rey y se conoce como monumento de Absalón. Entonces vemos que Absalón solamente quería ser recordado. Él tenía un deseo de ser importante, de ser reconocido. ¿Por qué? Porque era la manera en la que él tenía su identidad. Es en lo que se basaba su identidad, en la opinión de las otras personas. Entonces 5 mentiras, esas son las 5 mentiras que Absalón creyó que terminó en miseria. Y créeme, terminó en completa humillación y miseria. Segunda de Samuel 18:9 dice: durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero
Al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Entonces uno de los hombres de David vio que lo que había pasado y le dijo a Joab: vi a Absalón colgando de un gran árbol. Casual, ¿no? Vi a Absalón colgando de un gran árbol. ¿Qué?, preguntó Joab. ¿Lo viste ahí y no lo mataste? Te hubiera recompensado con 10,000 piezas de plata y un cinturón de héroe. No sé qué es un cinturón de héroe, pero quiero uno. No mataría al hijo del rey ni por 1,000 piezas de plata, le respondió el hombre a Joab. Todos escuchamos lo que el rey les dijo a ustedes, a Abisai y a Atai. Por consideración a mí, por favor, perdonen la vida del joven Absalón. ¿No te llena de gozo, de alegría saber que aunque tú y yo nos rebelamos ante Dios, su corazón de padre siempre está dispuesto a perdonarnos? Siempre está dispuesto a buscarnos. Aun cuando lo traicionamos de la peor manera, su corazón siempre es por nosotros. Versículo 13: si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, de seguro el rey descubriría quién lo hizo, y usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. Basta ya de esta tontería, dijo Joab. Enseguida Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón, porque una daga no es suficiente. 3 dagas en el corazón de Absalón mientras estaba colgado, todavía vivo, del gran árbol. Versículo 15: luego 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. No sé qué significa eso, o sea, lo mataron y luego lo remataron. Está en la Biblia, misterios de la Biblia. Entonces Joab hizo sonar el cuerno de carnero y sus hombres regresaron de perseguir al ejército de Israel. Arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque y encima apilaron un montón de piedras, y todo Israel huyó a sus hogares. Absalón. Esa fue su historia. ¿No es interesante ver cómo lo que lo hacía más distinguido, lo que lo hacía conocido, que era su hermosa cabellera, fue lo que terminó destruyendo su vida, lo que causó que fuera derrotado? Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo mi vida va a ser mejor que la de Absalón? ¿Cómo voy a tomar mejores decisiones que las que tomó Absalón? Porque es muy fácil tirarle hate, es muy fácil hablar mal de él, pero la realidad es que quizás sin darnos cuenta, muchos de nosotros hemos creído esas mismas mentiras. O inclusive no tienen que ser ninguna de estas 5 mentiras, quizás estamos creyendo otras. Y nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿qué mentiras estoy creyendo el día de hoy que me están llevando a una autodestrucción? Tenemos que hacernos esta pregunta. Entonces, ¿cómo luchas contra las mentiras? ¿Cómo combates contra las mentiras? Bueno, con la verdad. Necesitamos reconocer estas mentiras y después ponerlas delante de Dios, delante de la luz de la verdad, para que Él nos ayude a transformarlas. Entonces, un resumen rápido de las mentiras. Primer mentira: el exterior es lo que realmente importa. Ser libre es hacer lo que yo quiera. Los verdaderos amigos siempre te dicen lo que quieres escuchar. El fin justifica los medios, y ser conocido me dará felicidad. Pero entonces, ¿cuáles son las verdades que Dios nos quiere enseñar hoy a través de su palabra? Esta es la primera verdad: el interior es lo que realmente importa, no el exterior. El interior es lo que realmente importa. No voy a permitir que mi autoestima sea dañada por mi opinión acerca de mí, acerca de mi cuerpo, o la opinión que alguien más tiene acerca de mí. Ahora, con eso yo no estoy diciendo que hacer ejercicio y verse bien está mal. No, al contrario, está bien. Pero no puedes basar tu autoestima en lo que tú ves. No puedo basar mi seguridad como persona en un espejo. Mi identidad tiene que estar basada en Dios y en entender que yo soy un hijo amado, que yo soy un hijo de Dios. Mi identidad no la define un aspecto físico. Mi identidad solo la encuentro en la presencia de Dios. La segunda verdad que tenemos que creer: ser libre
es hacer lo que Dios quiere. No lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Verdadera libertad es hacer la voluntad de Dios. Incluso cuando no sientes hacerlo. Incluso cuando no quieres hacerlo. La única manera de experimentar verdadera libertad es no siguiendo nuestros deseos y nuestros impulsos. Hay personas que son muy impulsivas y sienten este deseo de tener algo, de hacer algo, y simplemente lo hacen sin importar el resultado, sin importar qué es lo que vaya a pasar. Sienten el impulso y lo tienen que hacer. Pero como aprendemos en esta historia, vivir de esta manera, créeme que no te va a funcionar a largo plazo. Necesitamos, antes de tomar cualquier decisión, sentarnos y pensar qué es lo que Dios quiere hacer en este momento en mi vida con mis decisiones. Tenemos que tener una mentalidad de que no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga su voluntad. Entonces, hay personas que son impulsivas y que explotan y gritan y se pelean, y me da risa porque siempre usan estas frases: no, es que yo soy así es mi personalidad, o decir, es que me provocaron. Pero la realidad es que no te provocaron, es que tú permitiste ser provocado. Porque tú nunca vas a poder controlar cómo las otras personas se relacionan contigo o cómo te tratan, pero lo que siempre vas a poder controlar es tu reacción ante las cosas. Y tú puedes decidir cada vez honrar a Dios, incluso cuando la otra persona decide no hacerlo. Tercera verdad: los verdaderos amigos siempre te dicen lo que necesitas escuchar. No lo que quieres escuchar, pero lo que necesitas escuchar. ¿Te has preguntado esto? ¿Qué es lo que verdaderamente necesito escuchar? No nos gusta esta pregunta, pero la tenemos que hacer. ¿Sabes? Un amigo falso habla a tus espaldas. Un amigo de verdad habla a tu cara. Te va a decir las cosas de frente. Un amigo verdadero te dice la verdad aún sabiendo que no te va a gustar, y necesitas aprender a rodearte de estas personas que están dispuestas a protegerte a ti de ti mismo. Necesitamos gente cerca que nos pueda decir: ¿sabes qué? Estás a punto de regarla, estás a punto de tomar una mala decisión. Y por el otro lado, nosotros tenemos que aprender a no enojarnos, a no tomarlo de la manera incorrecta, sino escucharlo, recibirlo, no tratar de justificarnos, no tratar de dar explicaciones, simplemente escuchar lo que nos tienen que decir. ¿Sabes? De las conversaciones que más me han estirado como persona, que más me han hecho ser mejor ser humano, han sido conversaciones incómodas, en donde personas apuntan y me dicen cosas específicas que tengo que cambiar de mi vida, áreas en las que necesito hacer algo al respecto. Y esas conversaciones, aunque no me encantan y no me gustan, son las que más me han hecho crecer. Verdad número 4: el fin nunca justifica los medios. ¿Qué significa esto? Que necesitamos aprender a dejar de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, y necesitamos aprender a confiar más en Dios, ¿sí? A nosotros solo nos toca obedecer y confiar en Dios, y Dios se va a ocupar del resultado. Dios va a hacer su voluntad, inclusive cuando nosotros creemos que nada está sucediendo. Así que no necesito hacer trampa, no necesito mentir, no necesito engañar a nadie para terminar en primer lugar. Porque nunca, jamás hacer lo incorrecto justificará hacer cualquier cosa, aunque digamos que el resultado es algo noble, que la meta es algo noble, pero si la manera en la que se hace es incorrecta, nunca será justificado. El fin no justifica los medios. Te puedo decir que a la larga jamás vas a lamentar haber honrado a Dios en cada decisión que has tomado. Y puede que sea súper difícil, puede que no te guste, puede que represente algo incómodo para ti, pero siempre valdrá la pena. Verdad número 5: ser conocido por Dios me dará felicidad. No por la gente, sino por Dios. Muchas veces creemos que lo que necesitamos viene de reconocimiento de las otras
personas. Pero verdadera felicidad solamente va a provenir de ser conocido por Dios. De hecho, de esto se trata vivir, de esto se trata ser humano, de ser amado y conocido por Dios. El autor Tim Keller dice esto, dice, ser amado, pero no ser conocido, te puede dar algo de paz, pero siempre será superficial. Ser conocido, pero no amado, es nuestro mayor miedo. Pero ser completamente conocido y completamente amado es el tipo de amor que Dios nos da. Es lo que necesitamos más que nada en este mundo. Nos da libertad, nos hace humildes y nos da fuerza para superar cualquier prueba que la vida nos presente. Así que cuando tú y yo confrontamos estas mentiras que estamos creyendo con la verdad de Dios, con su palabra, es cuando más y más nos convertimos a su imagen, nos convertimos más como Él. Y mientras más expongamos estas mentiras y vivamos en su verdad, más podremos tener un sentido más profundo acerca de nuestra vida, de nuestro llamado, y más vamos a poder experimentar verdadera felicidad. Jesús, gracias por este tiempo que hemos estado juntos, por lo que tú nos has hablado. Y mi oración hoy es que tu palabra transforme cada área de nuestra vida, que podamos aprender de los errores de otras personas para poder acercarnos a ti y mejorar y ser más como tú. Dios, gracias porque tú no solamente nos amas, sino que nos conoces. Nos amas completamente y nos conoces completamente, y aún nos sorprendemos de por qué nos amas tanto si nos conoces. Pero simplemente venimos aquí para decirte gracias y para orar, para pedir que seamos transformados más y más a tu imagen cada vez. Dios, síguenos hablando durante estos próximos días. Espíritu Santo, sigue obrando en nuestros corazones, en nuestro interior. Te amamos y en tu nombre todos decimos amén. Y antes de que terminemos con este momento, me encantaría solamente animarte a algo. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, y quizá tú en este momento has visto como que algunas de estas mentiras en tu vida y dices, necesito un cambio, necesito dejar estas mentiras y conocer esta verdad de la que me estás hablando. Este es tu momento. Si tú nunca te has entregado a Jesús y nunca has decidido seguirlo, te invito a que hagas esta corta oración junto conmigo. Muy simple, muy sencilla. Es simplemente: Jesús, te doy mi vida. Jesús, te doy mi vida. Es una oración muy corta, pero es un buen comienzo, donde tú estás rindiendo quien tú eres a Él y donde tú le estás dando permiso que Él te transforme. Porque cuando tú permites que Dios entre en tu vida, ya no te va a pedir permiso para transformarte. Él va a comenzar a transformar tu corazón, tus circunstancias, tu familia, todo lo que te rodea. Él transforma todo para bien. Así que esa es la oración: Jesús, te doy mi vida. Si tú tomaste esta decisión, si tú hiciste esta oración, por favor, escríbenos en los comentarios o mándanos un mensaje privado. Nos encantaría conectar contigo y involucrarte en la vida de nuestra iglesia. Es un gusto y fue un gusto platicar contigo el día de hoy, y nos vemos hasta la próxima.